Hola, yo soy Katia Quesada Cárdenas de la Universidad Abierta y a Distancia de México y estoy estudiando nutrición aplicada. Actualmente estoy en la asignatura de bioquímica metabólica, donde presentaré mi evidencia de aprendizaje, alimentos de la dieta y rutas metabólicas. Para comenzar, tenemos que hablar del metabolismo. El metabolismo es la suma de todas las transformaciones químicas que tienen lugar en una célula o en un organismo y que se lleva a cabo una serie de reacciones que constituyen a las rutas metabólicas, según nos explica Delgado 2009. En ese sentido, el metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la fase constructiva y el catabolismo la fase degradativa. Bueno, aquí yo puse como un ejemplo de qué es el anabolismo. Aquí podemos observar que son moléculas y que necesitan gastar energía, ATP, para construir estructuras y dar como resultado, no sé, por ejemplo, polisacáridos, ácidos nucleicos, proteínas o algo. En cambio, el catabolismo es algo inverso, o sea, totalmente lo contrario, que ya es una estructura, la podemos observar, y en cambio va a degradarla y la va a hacer en pequeñas, por ejemplo, los carbohidratos en monosacáridos, los lípidos en ácidos grasos y glicerol, y las proteínas en aminoácidos, y a través de esto, el catabolismo va a generar energía. Ya teniendo esto en cuenta, comenzaremos. Yo les voy a explicar un poco durante mi exposición. Tomaré como referencia a tres alimentos que se caracterizan por ser un carbohidrato, por ser un lípido, por ser una proteína. Bueno, a través de ellos voy a explicar las rutas metabólicas a los que son sometidos. Primero voy a comenzar con los carbohidratos. Aquí podemos observar que yo elegí la avena en una composición de 3/4 de taza, según el Sistema Mexicano de Equivalentes. Eh, Nos dice que hay 18.8 gramos de carbohidratos, 5.2 gramos de proteínas y 1.3 gramos de lípidos. Por lo tanto, en mayor medida hay carbohidratos más que los otros macronutrientes. Aquí igual es una tabla donde se dice más o menos cuál es la composición de los carbohidratos que tiene. Por ejemplo, nos está indicando que en la avena hay un 40.1 de almidón y de otros carbohidratos un 22.8 gramos. Podemos decir que tiene mucha más almidón que cualquier otro carbohidrato. A comparación de pues los otros tipos de macronutrientes que tiene. Ya comenzando, la primera ruta involucrada y la más importante es la glucólisis, que es la degradación de la glucosa. Esta se da lugar en el citosol de la célula y hay una hormona que la activa, que es la insulina, pero también hay una hormona como el glucagón que la inhibe. Pero bueno, se supone que ya tenemos como ejemplo la avena, que ésta se digiere y se va a hacer en glucosa, y a partir de ese momento va a haber una serie de reacciones donde vamos a convertirla a través de la ruta glucólisis. Por ejemplo, hay muchas reacciones, pero de las más importantes, porque regularizan esta ruta, es la reacción 1, que es la fosforilación de la glucosa a través de la enzima exoquinasa; la reacción 3, que es la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a través de la fosfofructoquinasa, perdón; y la reacción 10, que es el fosfonol piruvato a través de la enzima piruvatoquinasa. Ya como tal, después de todas esas reacciones, el producto final de la glucólisis es el piruvato. El piruvato puede tener dos opciones. Por ejemplo, con oxígeno y a través de la enzima piruvato deshidrogenasa, entrar al ciclo de Krebs porque va a producir acetilcoenzima A, o la otra opción, que es sin oxígeno, es a través de la fermentación, donde va a producir el lactato. Por otro lado, otra de las rutas metabólicas de los carbohidratos está la gluconeogénesis, que es la ruta anabólica.
es decir, la síntesis de la glucosa, y es lo contrario a la glucólisis. Por ejemplo, solo que aquí no va a tomar como para inicio un carbohidrato, sino a través de diferentes, eh, por ejemplo, el lactato, el glicerol y la alanina, va a poder generar glucosa en la sangre. Puede ser por los lípidos y los aminoácidos en proteínas. Como última que está involucrada está la glucogénesis, es otra ruta que es anabólica, pero no va a ser glucosa, sino va a ser la síntesis del glucógeno. Especialmente esta ruta se da cuando hay mucha glucosa en la sangre y la insulina ya administró toda la necesaria, o sea, toda la glucosa necesaria en las células, y pues lo sobrante lo va a almacenar en el hígado y músculos, y por eso se crea el glucógeno. Ahora pasamos a los lípidos, que los lípidos, yo elegí un aguacate, su composición de 1/3 de aguacate según el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Hay 2 gramos de carbohidratos, 0.5 gramos de proteína y 4.5 gramos de lípidos. Por lo tanto, es considerado un lípido por tener la mayor cantidad. En él, este lípido se degrada en ácidos grasos. Aquí igual pongo una tabla más a fondo sobre su composición nutricional. Por ejemplo, los lípidos totales son 18 gramos, pero está dividido en ácidos grasos saturados de 1.41 gramos, ácidos monoinsaturados, que son 9.01 gramos, y ácidos grasos poliinsaturados, que es 1.04 gramos. Y como tal, también abarca el ácido linoleico, que tiene casi 1 gramo. Comenzando igual, la primera ruta de los lípidos en la lipólisis, que es catabólica, es la degradación, pero de los triacilgliceroles. Es la movilización de la grasa almacenada. Los triacilgliceroles se van a degradar en ácidos grasos y en glicerol. La otra ruta catabólica que existe de los lípidos es la beta-oxidación, donde el glucagón es el que activa y estimula esta ruta y la insulina es la que la inhibe. En esta ruta se da la degradación, ahora sí como tal, de los ácidos grasos, que es los que vienen en el aguacate. Después de pasar por una serie de reacciones, va a producir acetilcoenzima A, que igual tiene 2 opciones. Este acetilcoenzima A, por ejemplo, entrar al ciclo de Krebs o entrar a otra ruta que es la lipogénesis, que es la síntesis de los triacilgliceroles. Esta ruta obviamente es anabólica porque está construyendo. Pasando ahora a las proteínas, yo elegí una pechuga de pollo, 30 gramos, igual hay 0 grados carbohidratos, 0 gramos, perdón, quise decir, 8.7 gramos de proteína y 1.2 gramos de lípidos. Obviamente se caracteriza más por tener proteína. Las rutas metabólicas de las proteínas comienzan, por ejemplo, aquí pongo el ejemplo de la pechuga, que después de digerirse se va a convertir en aminoácidos, y los aminoácidos van a pasar por una ruta catabólica que es la transaminación, donde se va a eliminar el grupo de amino, y este grupo tiene 2 opciones: hacer el grupo amino a través de la desaminación o estar en esqueleto carbonado, donde se podría integrar en el ciclo de Krebs o en la síntesis de ácidos grasos o de glucosa. Por el otro lado, donde se hace la desaminación, se elimina el grupo de amonio, que es el que está escrito como NH4, y a través del ciclo de la urea se va a convertir en amoníaco, que es que el amoníaco forma la urea, y pues esta debe de ser debe estar excretada, o sea, no puede permanecer en nuestro organismo, porque si permanece en nuestro organismo tendríamos muchos problemas en nuestra salud. Así que, en resumen, las rutas metabólicas de las proteínas podemos observar que no se almacenan a comparación de los lípidos o de los carbohidratos
En esta, más que nada, tiene como el poder ser utilizada para la reparación del organismo o en un caso así ya muy extremo, podrías utilizarse como energía ATP, por eso ingresa al ciclo de Krebs o para hacer la síntesis de la glucosa, pero no es como su primera opción para obtener energía, no la tenemos principalmente de la proteína. Por el contrario, siempre se tiene que excretar para no tener problemas en nuestra salud. En conclusión, podemos decir que las rutas metabólicas trabajan en conjunto y nos hacen entender la importancia que tienen los macronutrientes dentro de nuestra dieta, ya que son de suma importancia en la vida del ser humano y como nutrólogos que conozcamos esta información. Como podemos observar, un alimento no solamente está hecho de carbohidratos, de lípidos o de proteínas, también tiene un porcentaje de macronutriente de otro tipo, por lo cual puede ser utilizado o puede dar para poder estar en una ruta metabólica distinta o en esa misma ruta metabólica en la que se está llevando a cabo el producto final es un piruvato, un acetil-CoA, coenzima A, un glicerol, una glucosa, se puede utilizar para otro tipo de ruta. Es decir, que en conclusión, que el ciclo de Krebs es como donde emergen casi todos los productos finales de cada ruta y recordemos que esta ruta final es anfibólica porque tiene características catabólicas, es decir, degradativas, tanto como anabólicas, constructivas. Aquí dejo mi bibliografía con la cual yo me apoyé y bueno, muchas gracias por su atención.